Muy buenas, bienvenidas una semana más a un episodio de Ayla Canelli. ¿Por qué te llamas Canelli? Pues esa es buena pregunta, yo creo que ya todas lo sabéis. Pero bueno, esta semanita tengo la visita de una amiga que además me gusta mucho tener en el salón. Está un poco nerviosa porque es la primera vez que se pone frente al micrófono, pero yo creo que va a salir una conversación muy chula y muy divertida. Vamos a hablar de Kings. Os presento, él es Iván Gemú. Ha salido el nombre, fíjate que te he dicho, no va a salir, ha salido. Ha salido, Soy sí. así, perdón, pero bueno, no tienes problema con que salga. Pero nos vamos a referir a ti como Gemu, que es un poco tu nick en redes sociales, Blue Sky, Instagram. Bueno, ¿cómo estás? Pues estoy súper contento de volver a verte y de verte en esta situación tan especial. He dicho que vamos a hablar de Kings. Justo antes estábamos tomando algo juntas y ha salido a colación un poco la película Pillion, ¿no? Que es un poco la película que nos tiene un poco revolucionadas ahora a todas, pues porque precisamente como que cuenta desde un cine comercial algo que nunca se ha tratado de esta forma, yo creo. Siempre dentro del marco del cine comercial. En el underground, pues sí, se han tratado muchas veces. Estamos ya, pues, hay películas que tratan de esto, pero un acercamiento tal al que yo siempre pongo el margen en las señoras de por la tarde de los cines Renoir, ¿no? Que una señora a las 4 de la tarde pueda de repente entrar a una película y vea a un muchachito durmiendo a los pies de otro señor, pues bueno, es importante, ¿no? Tú decías que te había gustado la película. Sí, a mí la película me ha parecido chulísima. Y tanta razón tienes en lo que dices, que es que en Valencia duró una semana, ¿eh? En los cines, sí, sí. Las señoras de Valencia no apoyaron. Pero bueno, a ver, Alexandra Skarsgård se llama, es un apellido difícil. Eh, yo creo que es muy de gustar a las señoras, muy de gustar, de ser como el típico yerno, ¿no? Deseado para sus hijas. A mí me gusta este señor. A mí me parece espectacular y además la película no la esperaba tan cercana al mundo King real, al que vivimos cualquiera que sea nuestro rol, y a mí eso me pareció chulísimo. Me encanta porque además el director, Harry Linton, es como muy también el que le gusta, ¿no? Un poquito el tema. Decía que se había inspirado en películas como Retrato de mujer en llamas, que es una película de bolleras que me flipa, me encanta. La fui a ver al cine muchísimas veces. Es una película, yo creo que tú no la conoces, pero es una película como de época, pero de señoras, de muchachas lesbianas que se enamoran en una época muy del pasado, ¿no? Como que a mí estas cosas me gustan mucho. Es como que siempre que hay películas lésbicas son como, tienen que ser como de época, ¿no? Para que entren en el gustillo. Y Harry Linton decía eso, que se había inspirado pues en ese tipo de películas, esa delicadeza, esa especie de softness. Pero claro, luego nos trata un tema que a mucha gente que estamos un poco fuera nos pilla de sorpresa, yo creo. El tema es oscuro y es poco conocido, aunque está muy presente, muchísimo más de lo que yo creo que la gente piensa realmente. Entonces es como lo que está a la vista de todos, pero a la vez no se ve. Y lo trata de una manera como si hubiera estado él mismo viviéndolo de una manera muy cercana. Que además también es verdad a ver, nosotras... Yo ya hablo por mí, porque yo sé que tú ya estás más metido en harina, pero yo, por ejemplo, que no estoy nada familiarizado o sé conceptos básicos únicamente de este mundillo del BDSM y tal, como que ya sé de qué me está hablando, ¿no? Entiendo el idioma, pero claro, hablando de un cine comercial, estamos hablando también a un público que ni siquiera quizás sabe lo que es hacer el cruising, que el cruising es como un 101 de maricón y de repente, claro, te encuentras ahí todo el pastel este de la dominación, la sumisión, Los looks también, el los gear que looks. llevan, sí, sí, Ujú. sí. Hablábamos antes de lo bien de que hay gente que se lo toma como si fuera una película sobre una historia de amor, pero tú tenías otra visión. Sí, yo creo que la historia que se cuenta ahí no es el romance de los dos protagonistas, sino es la historia de aprendizaje
y de reafirmación sobre todo de un sumiso que conoce el mundo, que de algún modo pues le ha llamado la atención naturalmente porque si no, no se acerca de esa manera, y cómo al final de la película se reafirma. Se reafirma como sumiso. Como sumiso, sí, sí. Y Claro. como sumiso con todas las consecuencias y con todas las renuncias también. Pero también como aprendiendo de lo que no quiere, en este caso, ¿no? Que Claro. es ese momento que también comentábamos en el que tienen como el día libre y pueden vivir como esa especie de fantasía de pareja, voy a decir normal, pero bueno, entre Sí, nos nosotros nos entendemos, entendemos. pero no quiero decir que lo otro sea abnormal. Pero bueno, como que tienen esa fantasía de pareja Disney, cita bonita, tal, que el otro sale escopetado de ahí porque se asusta, ¿no? Un poco habla de lo que... de él mismo también, ¿no? Ese momento. Sí, porque ambos lo disfrutan y lo disfrutan de una manera muy sincera los dos. Lo que ocurre es que él no sabe cómo compaginar esa realidad tierna, esa realidad cotidiana, esa realidad, vamos a decir, mainstream también, con la realidad BDSM. Quizá algún trauma, no sé, oculto ahí. No trauma, también yo creo estereotipo, incluso vivido por la propia comunidad kinky. La propia comunidad kinky también tiene sus propios estereotipos y sus propias normas muchas veces anquilosadas. Y él pues parece reflejar ese canon, ¿no? De la vieja guardia. Se llaman así, sí, a sí mismos, ¿eh? La O sea, vieja guardia. los hay muy convencidos de esta visión, que para mí no solo es anacrónica, sino que es inaceptable dentro del mundo kinky. Yo creo que tú dentro un poco de este mundo de dominantes y sumisos, amos, ¿no? No sé cómo definirlo. ¿Cómo te defines tú mismo? Pues yo soy amo por obligación. Soy amo por obligación. No, yo yo soy switch, a mí me gustan todo tipo de roles. Lo que ocurre, que O sea, también... existe esa posibilidad también. Sí, existe. Ser versátil switch. Sí, pero es menos atractivo también para según, ¿no? qué normas. Tendrías que mantenerte oculto, ¿no? Sí, Tú- es como el vino, que tiene esa doble discriminación, Sí. vamos a decirlo, ¿vale? Salvando todas las distancias que hagan falta. Pero yo me defino como switch. Lo que ocurre es que a mí la sociedad ya me ha ya me ha indicado qué es lo que soy. Entonces yo soy el dominante habitualmente. Sí. También por tu aspecto, quizá, ¿no? Eso es. Altura, barba... Que también te digo que no es que tú te quedes corto, que tú lo fomentas en redes sociales Sí, con sí. tus fotos, tus vídeos. Eso es. O sea, que tampoco es que vengas tú de inocente, que te gusta también a ti promulgar esa imagen, ¿no? Yo creo. Es mucho más fácil ser dominante. Mucho más fácil. ¿Hay menos dominantes quizá o más sumisos buscando su dominante o...? No, yo creo que está más o menos equilibrado realmente. Sí. Sí, está más o menos equilibrado. Lo que ocurre es que es menos exigente, vamos a decir, ser dominante. Porque, no sé, ser dominante implica no ser el macho de la manada, ¿no? Ser un poco en el imaginario, ¿no? Pues para mí la persona fuerte en un tipo de relación así es el sumiso, claramente. Pero claramente. Todo lo que tiene que aguantar a nivel emocional, a nivel físico, me parece mucho más duro. Me parece mucho más duro. Que además también, si el sumiso dice hasta aquí, Sí, sí, se acabó el... quien manda debe ser el sumiso. Cuando alguien se te presenta y te dice, a mí me ha pasado, me pasa bastante además, porque entiendo que dentro de la fantasía está muy bien jugar con eso. ¿No? Se te presentan como sumisos sin límites. Ojo, cuidado, porque... Ya, y además pierde un poco la gracia también, ¿no? Claro, Es como, claro. se Sí, puede hacer sí, un- claro. Yo le decía a Pablo, Sí. le decía que era inviolable porque se podía hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces era muy difícil de... De hecho, mi límite llegaba antes que el suyo, Ya. lo cual es también gracioso y se puede experimentar bastante ahí. Bueno, pues oye, mira, campo de experimento también, de repente. Me decías antes que tenías una anécdota de cuando fuiste a ver la película al cine. Sí, este año por primera vez, por fin, después de las malditas oposiciones que me han tenido ahí cogidito, he podido ir a Amberes, al Darklands, Ajá. que para quien no lo sepa es un evento fetish
en suelo europeo, pero internacional, viene gente de todo el mundo. Bueno, pues allí estuve, entre otras personas, con un amigo, con un follamigo de Valencia, al que conocí unos meses antes. Majísimo, chulísimo, súper andrógino fuera del mundo fetish, y dentro del mundo fetish encuerado y tal, ¿no? Cosa que me llama la atención y que quiero resaltar para bien, es maravilloso. Bueno, pues nada, el día que fui a ver Pillion con dos amigos, decidí montarme con el cuero. Como las travestis. Exacto. Y nada, fui encuerado y éramos 6 personas en la sala, mis 2 amigos y yo 3, y 3 personas más. Y allí estaba él, fuera del mundo fetish, sí. ¿Vale? Entonces yo no supe si saludarlo y cómo saludarlo, porque no sabía las personas con las que estaba. Entiendo. Eso es. Y fue súper curioso, muy poca gente, pero así pasó. Me saludó él a mí y con toda la efusión del mundo. ¿Qué pasó al final? Con toda la efusión del mundo, sus amigas conocían de su viaje a Darklands y tal, y no hubo ningún problema, pero esa cuestión hay que tenerla muy en cuenta porque también es otro armario más. Es que es lo que te iba a decir, al final, claro, quizá desde mi punto de vista de persona que está un poco pues en contacto con estos mundos, lo vivo como de una forma más natural, pero claro, ahí fuera hay mucho juicio, hay mucho prejuicio también. Y hay que tener hay esa dificultad, ¿no? De salir, ¿no? De decir, pues a mí me gusta esto. Sí. ¿Tú de alguna forma has sentido un rechazo de alguien o de algún universo? ¿O hay algún punto de tu vida con el que no compartas? No sé si tus padres quizá tienen conocimiento de todo esto. Pues mis padres tienen expreso conocimiento de todo esto. Puedo hablar con ellos, especialmente con mi madre, con la que puedo hablar de todo, y yo no me he enterado, pero porque yo no me entero de estas cosas. Sé que si no me entero es porque cierta situación de privilegio tengo. O sea, me puedo permitir no hacer caso a estas cosas. Ajá. Entonces yo no he vivido esa situación, incluso en ambientes laborales. Tengo una posición en la que puedo perfectamente y de forma abierta hablar no solo de mi sexualidad en abstracto, sino de mis kinks, del cuero, de los puros o de cualquier otra cuestión. Sí. A ver, estamos hablando de los kinks así como muy en general, pero tú tienes uno muy particular. Es el triple tabú. Yo lo llamo el triple tabú y te lo tengo que decir porque es el triple tabú. Es un tabú porque es un kink, ¿no? Y ya partimos de que los kinks lo son. Definamos un kink. ¿Qué es un kink? Un kink es una práctica o un atributo que en principio no tiene unas características sexuales, pero que nos pone cachondísimos, ¿no? Eso es un kink. Eso es un kink. Y cualquier cosa puede ser un kink. Sí, bueno, claro. En el momento que abres la puerta, ¿no? Puede tal. ¿Cuál sería el tuyo? Esa triple... ¿Cómo has dicho? El triple tabú. El triple tabú. A mí me encanta fumar y que fumen puros. Puros, sí. O sea... Un poquito Sara Montiel por tu parte, ¿no? Es mi reina. O sea, la tengo siempre en el corazón y en los pósters tengo alguno, no tan bonitos como los tuyos. Gracias. Los puros, ¿de dónde puede venirte esto? ¿Tú tienes algún conocimiento de cómo nace este kink en ti? Esta fascinación. Pues yo no sé cómo nace en mí, concretamente, pero sí sé cómo nace ese kink, o creo que sé cómo nace ese kink y cualquier otro kink, ¿no? Yo tengo ahora, eso lo vi ya, pues teniendo a lo mejor 18 o 20 años, yo tengo recuerdos de con 3 años, con 3 años, pues estar con un amigo que me cuidaba, ¿no? Y pedirle, cuando jugábamos, que él performase estar fumando, ¿no? Como... Entonces, claro, yo ahora lo pienso, claro, en aquel momento no podía tener ninguna connotación sexual, ¿no? Pero ese recuerdo está ahí. Entonces, es algo que me ha acompañado desde muy chiquitín. ¿Cómo llegó? No sé, sobre todo de dónde. Claro, porque tus padres no fumaba nadie. Fumaban pitis, ya, pero puros... no, entonces no sé de dónde viene esa... Oye, igual de ver a Sara Montiel, ¿de verdad? Pues lo mismo. ¿Te imaginas de repente bautizada?
Diva. Brutal. Sobre todo veía a Carmen Sevilla que, si recuerdas en un momento, no recuerdo exactamente el programa de estos. Hay un momento. No sé si en aquel momento nació en mí algo. Es verdad, hay un momento que Sara enseña a Carmen a fumarse un puro. Claro, y le dice Sara, le dice que eso, que probar es lo malo. Te puede gustar. Te puede gustar. No recomiendo a nadie, eso sí quiero decirlo, si me permites, a nadie que no fume que empiece a hacerlo, porque no vale la pena en ningún caso, ni siquiera por un kink. ¿Te ha pasado alguna vez que gente que haya querido estar de alguna forma contigo o acercarse a ti en el tema sexual se haya visto forzada contra su voluntad? Bueno, al final lo está haciendo porque le da la gana, porque ya partimos de la base de que tú en principio, ya lo has hecho aquí ahora mismo, no compartes que si no estás dentro, pues que lo hagas. ¿Pero te ha pasado alguna vez que alguien ha fingido? Sí, o ha fingido o no. Hay gente que... Porque sí que es verdad que yo lo pongo esto como requisito. Porque casi diría que soy puro sexual. Es decir, forma una parte tan fuerte de mi sexualidad. Es verdad, ¿no? Y entonces sí que hay gente que, pues porque quiere tener sexo conmigo o lo que sea, lo hace por primera vez. Entonces, es algo que pueden hacer, naturalmente. Sí. Yo no les obligo. Hombre, la curiosidad está ahí. Claro, entonces yo no les obligo. Es verdad que al final sí que esto aparece como atractivo, no voy a decir fetichista, pero sí atractivo a bastantes personas, ¿no? A poco que haya un poco de roles de dominación, pues sí que parece como algo muy... que cuando te lo La dicen, imagen es muy potente. Eso es. Entonces sí que enseguida aparece. Lo que sí que no me gusta a mí particularmente es cuando mienten, ¿no? Cuando te dicen, sí, soy fumador, sí, fumo puros, me encantan los puros, y después es una experiencia traumática, sobre todo ya no para mí, porque al final, pues un polvo con quien sea, pues ya Sí. está, ese es todo el mal. Pues puede serlo para ellos, porque puede ser muy desagradable, A mí, claro, yo es que pienso en puros, por ejemplo, y pienso pues en mi abuelo, que en paz descanse, la verdad, hace años. Pero claro, me traen esos recuerdos de infancia y de esos olores que a mí me resultaban desagradables. Entonces yo recuerdo siempre que mi hermana y yo estábamos en el pueblo y siempre que mi abuelo se ponía a fumar un puro, ya era como que nosotros decíamos, no, tal, ¿sabes? Entonces... En eso también está el fetiche, ¿eh? Puede estar ahí también, ¿no? Sí, en el... Es muy variado el fetiche de los puros, pero en ocasiones, o a veces, o dentro de un contexto, puede molar joder a la otra persona de esa manera, ¿no? Es decir, vas a aguantar esto, algo como muy duro, ¿no? Y se crea ahí ese rol también. Claro, el sumiso aguantando, Eso ¿no? es, aguantando, y el dominante como alguien a quien eso no les resulta desagradable, sino que... Sí. Ahí, por ejemplo, hay un campo dentro de ese fetiche, es muy variado. Es muy variado, pero yo te he visto algunos instrumentos que tú utilizas. El plug cenicero, a mí me tiene fascinado totalmente. Eso es. Cuéntanos un poco, si quieres, ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vale. Pues te voy a contar cómo funciona en mi caso, porque claro, al final... Cada maricón es un mundo. Eso es. Y cada kink es un mundo. Eso es. Entonces, a mí lo que más me gusta de los puros es todo. O sea, sí, no, lo único que no me gusta es, por ejemplo, las quemaduras, que es algo que también ocurre, que también existe dentro de este fetiche, que por cierto se viene a llamar desde una perspectiva patologizante o semipatologizante como capnolagnia, ¿vale? Que es como la lascivia por el humo. Okay. La lascivia por el humo. Entonces, entran los puros, pero entran los cigarros, las pipas, cualquier cosa, ¿no? Que pueda echar humo. Entonces, en mi caso, lo que más me gusta, lo que más disfruto es el simple hecho de ver fumar a alguien, es decir, todavía más que fumarlo yo, ¿no? Eso para mí es lo mejor. Fumarlo naturalmente y fumarlo en ambientes como por ejemplo aquí al Club Paseo Habanos, ¿no? Donde no se espera que un maricón vaya a hacer nada allí. De hecho, pues, no hacemos nada más que fumarnos un puro y tomarnos una copa, pero estás en un ambiente, vamos a decir, retrógrado, en el que tú estás, sin embargo, viviéndolo como si fuera un calcetín dado de vuelta, ¿no? Eso me pone también bastante. Rompiendo un poco ahí de repente el panorama. El panorama, ¿no? El panorama. Después, dentro de este mismo fetiche, ya sea con puros o con lo que sea, está uno bastante difícil de sopesar, que es el damaging,
Ujú. El damaging. Es decir, cómo fumar puros te hace daño o le hace daño al otro. Eso existe. Conozco gente y disfruto de ese fetiche también con estas personas. Pero este es un poco más problemático, ¿no? Porque juegas un poco con el miedo a enfermar, a tener problemas incluso de, pues no sé, de pulmones o lo que sea, ¿no? Ok. No es mi fetiche, pero soy capaz de disfrutarlo con otros porque al final no implica más que el hecho de que estés fumando, que ya lo haces, Ya. ¿no? Pero hay gente que con ese matiz es con el que conecta. Es un poco más chungo. O sea, como echar el humo a la persona. No, Por no entiendo ejemplo, mucho. sí, es el rollo de intoxicar, vamos a decir, al Ok. otro, ¿no? Con ese humo, ¿no? Ok. Por supuesto, el plug que comentabas, a ver, maravilloso, baratísimo, o sea, yo me quedé flipando porque... o sea, peligroso también porque al ser de metal Sí. empieza a calentarse, vamos, que eso, Claro. claro, enseguida. Y pues en este caso el plug, pues no tiene más misterio que tener a alguien puesto casi como un objeto para ti, ¿no? Y fumar Y ahí. fumar tranquilamente. Incluso está preparado precisamente para que tenga el culo en pompa, pues poner fácilmente los pies encima, ponerte una peli o lo que quieras y se disfruta, se disfruta. Wow. Tengo otra versión de este plug, que en lugar de ser plug es rollo mordaza. Ajá. Ese también lo he visto, creo. Eso es. Me has mandado fotos de. Sí, de alguna tus cosita, cositas. alguna cosita. Ese me suena también, sí, sí, sí. Y tienes, no sé, algún sumiso fijo. ¿Cómo funciona también esta red de sumisos dominantes? Pues a ver, yo tengo en Valencia 3 sumisos fijos, ¿eh? Ninguno de ellos es fetichista de los puros. Es fetichista del rol más de dominación y sumisión. Sí. Pero como también les pone esa imagen y tal, no tengo ningún problema. La comunidad estrictamente de los puros es bastante chiquitita aquí en España. Digo la que está fuera del armario. Ya. ¿Eh? Pero ya te digo, es un fetiche que no se vive como tal, pero que a la gente no le acaba de disgustar. Es decir, le parece atractivo. Es lo que hablábamos antes. Hombre, al final venimos de una sociedad que en la que el tabaco en general ha tenido mucho peso, sobre todo en el siglo XX. Y aunque sí que es verdad que ahora ya, después de la ley antitabaco, como que esta nueva generación ya lo tenemos como más asumido, pero yo, por ejemplo, todavía recuerdo el llegar a casa de fiesta a principios de los 2000 oliendo a de todo. Y al final es eso, o sea, también la glamorización que hizo Hollywood de los cigarros, Betty Davis, por ejemplo, fumándose un cigarrillo, como que al final es un tabú, entre comillas, que como que todo el mundo es accesible a ello, ¿no? Claro, te decía, era el triple tabú por King, es el segundo tabú y debe seguir siéndolo por fumar. Cada vez, como dices, desde la primera ley antitabaco, pues vamos ganando terreno a espacios sin humos. Eso es. Y dentro de ese tabú, el tercer tabú, efectivamente, por ser puros, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio fuma puros si no es efectivamente un abuelo, un facha, un Cayetanito O Sara Montiel. O Sara Montiel, efectivamente. Bueno, o el Smoker de One Piece, que ahora hace poco ha salido la nueva serie. Pues sí, efectivamente es una cosa que no aparece en el día a día, sino en ámbitos muy, muy, muy concretos. Además me sorprende porque tú cuando hablamos, en esta ocasión no, otras de las veces que has estado por aquí de visita, me decías que tú estabas muy a favor de la ley antitabaco. Sí, sí. Yo considero que nadie tiene por qué aguantar el humo de los demás si no es efectivamente de forma consentida, es decir, dentro de un kink o porque también eres fumador o por cualquier razón. Es verdad que sin esa ley antitabaco yo probablemente fumaría en más sitios, ¿no? Intento en la medida de lo que puedo no molestar, no fumo en lugares concurridos, pero sí, creo que es muy necesario. También yo creo que promueve un poco que en este caso tú, como nos has comentado, que te gusta a ti fumar quizá en sitios exclusivos, más tal,
Al final, eso es lo que fomenta la ley antitabaco, ¿no? Que haya más sitios reducidos, tal, y al final es como una especie de retroalimentación contigo mismo. Sí, sí, a mí me va muy bien. Aunque he de decir que no me importaría que cualquier ciudad se llenase de repente de hombres fumando puros. O sea, yo pienso en Momo, los hombres de gris estos. Y digo, si no fueran tan capullos, pues no sé, sería morboso, ¿no? Generalmente, sí, yo disfrutaría viendo, vamos, ciudades llenas de fumadores de puros. Pero esto dentro de mi fantasía. Yo entiendo, apoyo, y además apoyo con todas mis fuerzas, que sigan ganando terreno al humo. También hablabas de, pues, de otros kings, de Darklands, que has estado allí. Ujú. Nos hablabas también de montarte, ¿no? Quizá el montarte no tiene tanto que ver con el puro, sino tiene que ver más ya con ese otro universo, ¿no? De los kings en general. ¿Cómo vives tú ese punto? ¿Cómo entras tú en esa comunidad? Pues en esa comunidad, concretamente en Darklands, eh, está específicamente representado el puro. Hay un espacio específico para eso. Pero es verdad que a la hora de montarme o lo que sea, para mí es la socialización de mi otro fetiche, que es el puro, ¿no? Darklands, pues, es un lugar para todo el mundo, no solo para gays, no solo para gente joven. Tuvimos la suerte, la inmensa suerte de saber que había un señor con 92 años. Wow. En fin, entonces es un lugar para todos. Entonces, el mundo del puro como fetiche está muy metido, ya muy mezclado, sin necesidad de que yo lo haga particularmente. Pero es verdad, como sabes, ya me conoces bastante, a mí el mundo de la fiesta no me cuadra, no es mi lugar, no es mi lugar. Entonces, para socializar mis kinks, tengo que pasar de algún modo por ahí, ¿no? Para mí montarme, ponerme el cuero o ponerme en chándal son kinks secundarios que tengo que tener de algún modo para poder expresar el otro. Vale. El otro por sí mismo no suele tener tanta representación. Claro, porque estamos más acostumbrados al hablar de este tipo de temas en la figura de Tom of Finland, quizá, ¿no? Eso es. Este momento de los cueros, la policía, ¿no? Los sombreros, tal. Eso es. Entonces, claro, al final es una especie de también nave, ¿no? Que te permite surcar, ¿no? Quizá Eso es. este universo de los Kings. Allí en el Cigar Lounge que pusieron, pues la mayoría de personas que estuvieron más o menos rato en él, pues iban generalmente en cuero. También había bastante chandalero y gente con rubber, con goma. Ok. Es peligroso fumar con goma, o sea, puedes desaparecer, o sea, puede ser de repente una estrella... Estrella fugaz. Sí, sí. Me hace gracia también que comentabas hace un momentito que no solo había gays en Darklands. Y yo creo que esta imagen de que estos tipos de fetiches son exclusivos del colectivo, pero yo quiero también destacar que no es así, que hay también heterosexuales que practican y que incluso disfrutan obviamente, de estos kings. Del que más te puedo hablar, que más conozco, es efectivamente del de los puros o el de los cigarros, el de fumar y tal, es bastante más común en el mundo hetero, muy común. Al menos, desde luego, desde el punto de vista del porno, por ejemplo, y desde la creación de contenido, y generalmente, además, de forma específica, y habría que ponerse a pensar por qué, es el hombre, no el que fuma, sino la mujer. Ajá. Es la mujer. Es bastante común, pero también bastante más tabú. Nunca he escuchado a nadie por ahí, no tengo ningún conocido hetero, no tengo muchos. Partiendo de la base. Partiendo de la base. Entonces, bueno, pero sí, y allí efectivamente lo que más había era hombres cis además. Pero no solo. Y en la medida en que no solo, ya parece un lugar al menos algo más seguro, algo más abierto. Ya. ¿Cómo es llegar a un club de estos de fumadores que ya has adelantado que son un poquito retrógrados, digamos? Pues, ¿Cómo es llegar con tus pintas y plantarte ahí a fumarte tus puros? Intento llamar también lo menos posible la atención. A mí los puros, por suerte, me gustan un poco más allá del mundo fetish. Tengo mis pequeñas notas sobre ellos, pues, ¿no? De procedencia y tal. O sea, tienes tu Sí, guía. mis catas, sí, Tus alguna cata. catas. Sí. Entonces, para mí llegar allí es llegar a un sitio totalmente ajeno que quiero poder hacer mío de algún modo.
No lo consigo del todo, porque no puedo expresarlo todo allí. Claro, conquistando espacios. Claro, Un pero, poco. pero yo estoy convencido de que debo poder hacerlo y voy con la mayor naturalidad posible. Al final, pues eso, igual que hablo con mi madre, con mis padres de esto o en el trabajo de esto, pues intento, sabiendo o modulando en cada caso, intento hacer ese espacio también mío. Bueno, bien, está curiosa la cosa. Dentro de este universo, no sé, ¿hay algún kink, ya saliendo del tema puros y tal, que te haya llamado la atención de alguna forma? Ya no para practicarlo tú, sino en plan de, wow, nunca había pensado que esto Que esto pudiera... podría ser un kink. Pues realmente, como me he ido familiarizando con todos ellos, ahora no sabría decirte si alguno en su momento me llamó la Ujú. atención, porque ahora es que pienso en cualquier cosa que yo sé que es kink o que se practica como kink y ya no me produce esa sensación. Pero yo creo que, por ejemplo, sí que me llamaba la atención en su momento el de los globos, ¿no? Ok. Hinchar y explotar globos como kink. Entonces, me resultaba curioso, pero claro, si quieres te puedo decir más o menos, según mi opinión, cómo surge un kink, cualquiera, da Dime, igual dime, cuál. sí, sí, claro. Entonces verás por qué ya no me sorprende. Un kink es, pues, te expones a cualquier estímulo, sea visual, olfativo o mental, vamos a Mental. decir, que en principio es neutro, en principio no es sexual, en principio no es erótico, en principio, pero que se queda emparejado con un estímulo que sí es innatamente, es decir, casi de forma Ujú. refleja, erótico. Entonces aparece mezclado. Y eso puede ser totalmente aleatorio. No sé, voy a poner un ejemplo que, por favor, los psicólogos no me riñan después, pero vamos a poner un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Pues imaginemos que te estás haciendo tu primera paja en Sí, aquel ok. momento, ¿no? Y en ese momento, cuando estás en el culmen, explota un globo, ¿no? Ok, Es así. entiendo. Es que hay que trivializarlo así porque es que es así de trivial Ujú. realmente, ¿no? Tanto los fetiches como el propio sexo, ¿no? No tiene nada de místico, no tiene nada de especial, ¿eh? Es decir, entonces, por eso ya no me sorprende nada, no me sorprende nada. Los de los globos sí que me llamó la atención y después, no es que me llame la atención, sino que le veo también problemas sociales, ¿no? Cuando jugamos con el aging, con la edad, Ajá, ¿no? ok. Con según qué cosas. Pero en principio todos los fetiches, siempre que sean consentidos, siempre que estén dentro de la legalidad también, pues me parecen totalmente lícitos. O como hace el propio Colin en la película de Pillion, pues que explora y descubre realmente cómo quiere ser él, qué tipo de sumiso quiere ser, ¿no? Un poquito. Entregadísimo, sí. Entregadísimo. Bueno, hablando de sumisos y de kings, a mí me hace gracia porque hay otra vertiente de tu vida que, bueno, ha quedado un poco en el pasado, pero que de alguna forma sigue ahí, si rascas un poquito, que es la espiritualidad, ¿no? La religión. ¿Cómo es esto de que casi te conviertes en cura? Buah, pues es un tema que sí, que me sigue apasionando. Ahora desde otra perspectiva y viviéndolo de otro modo. Pero yo, fíjate que como me estabas hablando del tema que estamos hablando, de los kings y tal, también puede ser visto de una Sí, sí. forma la espiritualidad, ¿no? De... Y las vestimentas, el gear, el gear, sí, 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 sí. Hay gente que explícitamente le pone follarse a alguien que al menos va vestido de cura. Si lo es, pues figúrate. Sí, 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 sí. Y he tenido además, mira, te voy a decir esto aquí, en primicia Exclusiva. para ti, sí, 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 sí. Una persona me ha pedido a ver que si alguna vez soy capaz de conseguir algún ornamento, pues que le pondría. A mí me parece fantástico. Sí, 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 sí. ¿Cómo vives tú esta salida del seminario? No sé, cuéntame un poco, A es que la me sala de los fascina, puros, esto sí. siempre me fascina Pues de mira, te voy a ti. decir una cosa que yo creo que en principio nadie podría sospechar, y es que si yo creo a día de hoy que si yo estuve en la parroquia, en el seminario, etcétera, etcétera, fue porque era un refugio en aquel momento para el bullying que yo sufría En fuera. el cole. A mí las señoras mayores del pueblo jamás me llamaron, ni me insultaron, ni, Ujú. ni me nada, ¿no? Entonces, para mí fue un lugar, un refugio. Insisto que para mí, porque puede ser que alguien en ese mismo momento y en ese mismo lugar, pues pudiera vivirlo de algún otro modo. Entonces no lo universalizo.
Lo que ocurre al final es que cuando yo estoy en el seminario veo que no puedo desarrollar mi forma de entender el sacerdocio en aquel momento y mi creencia, ¿no? Que siempre ha sido super queer también, Ajá. super queer. Entonces duro allí, estoy 2 años, uno estoy externo y el segundo ya voy a vivir allí en el seminario y salgo del seminario, pero no dejo de ser creyente en ese momento. Yo continúo gran parte o casi toda, diría yo, la carrera siendo creyente Ujú. y practicante además, y convencido de que yo tenía esa vocación. Llega un momento en el que te das cuenta de que no encajas, de que no encajas. Por mucho que lo intentes, no encajas. Quizá porque yo no tuve ninguna comunidad que tuviera ese mismo matiz de vivencia. A lo mejor si hubiera tenido esa comunidad, pues hubiera pervivido algo más. A día de hoy, mi mejor amigo él es sacerdote y sigue siendo mi mejor amigo. Y aunque soy ateo, me flipa la religión. Creo que la religión es un hecho, o sea, es un hecho que existe y que es muy interesante, sobre todo porque la religión no es una cuestión de gente inculta o de gente más culta o de lo que sea, ¿no? Es un hecho muy complejo, es tan diverso o más, bueno, más no, pero es tan diverso como la sociedad lo es y a mí me sigue apasionando desde un punto de vista ya ahora más Antropológico, sí, quizá. antropológico, filosófico, eso es. Quizá para mucha gente también supone un refugio en sus momentos. Pero claro, hay un momento que también lo que te pasa a ti, ¿no? Que lo que hay dentro de ti quiere salir y choca con ese refugio, esa lucha, ¿no? Hay mucha gente que se queda por el camino también. Muchísima gente cae y sin embargo la iglesia si se sostiene de algún modo es gracias a la gente queer. Gente queer rancia muchas veces. Es verdad, Sí, sí, sí. pero está repleta y eso también habrá que tenerlo en cuenta y habrá que ver la comunidad, cómo nos relacionamos con... Es decir, no vamos a cercenar toda una parte de una comunidad, ¿no? A veces hay por desconocimientos mutuos en las dos direcciones, pero qué duda cabe que la Semana Santa de Andalucía, de Sevilla, se sostiene gracias a los maricones Ujú. de allí. Problema, pues que eso choca con nuestros derechos, la mayor parte de veces. Y con los derechos de las mujeres en Sagunto ahora mismo, a las También. que no dejan, ¿no? Entonces es un problema que de algún modo tendremos que resolver, también Hay como un choque. sociedad. Hay un choque ahí. También pasa mucho, y yo esto lo veo mucho en redes sobre todo, pero bueno, ya sabemos que las redes al final son un poquito el caldo de cultivo para batallas absurdas y que no llevan a ningún sitio. Pero cuando alguien se define como cristiano, religioso y a la vez es del colectivo, como que se tiende un poco a lincharle de repente, ¿no? En plan, pero no te das cuenta que los derechos, tal... Y obviamente no voy a ser yo quien defienda a la iglesia, pero yo creo que sí que existe esa dualidad, ¿no? De que por un lado está las creencias, tu religión, tu forma de ver, de creer, de ser espiritual, y por otro lado está lo que es la institución de la iglesia, que es así, que es la que choca, yo creo, frontalmente con según qué mandatos legales de la sociedad de la vida, vamos. Claro, tú figúrate, por ejemplo, si dijeses, Canelik, pero ¿cómo perteneces a la sociedad del Estado español? Con lo machista que es, matando... No, es decir, pues que no puedo no formar parte de la sociedad, ¿no? Pues, salvando las distancias, esto funciona igual. Es decir, ¿cómo voy yo a cargar sobre los hombros de aquel maricón o aquella lesbiana, una pareja de lesbianas o lo que sea, que bastante dificultad tienen para vivir íntegramente una cosa y la otra, y voy yo y le añado la responsabilidad de lo que ha dicho el Vaticano o la conferencia episcopal aquí o allá, cuando probablemente la expresión de su fe vaya en una línea totalmente distinta a la que tiene la iglesia, ¿no? Pero no puede salir de la iglesia porque es su fe. Sí, yo hace poquito, fíjate, Benita, ¿sabes? Estaba en Top Chef, está ahora en Top Chef y estamos viendo en casa, estamos súper adictos a Top Chef porque como está Samantha Valentines, nos encanta verla cada miércoles creo que es el programa, creo que sí, no sé.
Y ahora está Benita, ¿no? Entonces el otro día en el programa salieron como una especie de que tuvieron que hacer tartas de boda. Entonces como que Benita se emocionaba porque ella, su ilusión, ahora que ella había transicionado y tal, era casarse de blanco por la iglesia. Entonces era como específicamente eso, por la iglesia, ¿no? Y entonces ella se emocionaba diciendo que es que ya no podía eso. Y Belén Esteban le decía, bueno, la sociedad está avanzando mucho y a lo mejor dentro de unos años ya puedes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la iglesia debería adelantarse y ponerse un poco al día con cómo está la sociedad actualmente? No solo creo que sí, no creo no solo que sí, sino que estoy seguro de que en algún momento lo hará. No empezará por ahí, empezará, yo creo, por el matrimonio tradicional y clásico de los sacerdotes, de los célibes. Uh-huh. La Iglesia, pese a que ella no lo reconoce y muchas veces nosotros tampoco lo aceptamos, ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos. Necesariamente, es decir, a veces por interés, a veces por imperativo, a veces por lo que sea, ¿no? La Iglesia es una institución antiquísima y decir que la Iglesia del siglo II, que nos gusta a todos, a quien no le va a gustar, es la misma que la de hoy, no se sostiene. Entonces lo va a hacer y debería hacerlo porque además, y así hay muchísimos sacerdotes que ya no lo son, o monjas, que lo sostienen, incluso algunos obispos. El cardenal Müller, por ejemplo, en Alemania, sostiene que la religión tiene que ser queer, y lo tiene que ser. Hay algunos pasajes en la Biblia que te permiten hacer esa interpretación, aunque es una interpretación anacrónica, pero que tiene elementos discursivos, que tiene relatos, que tiene historias, que tiene vivencias en su tradición y en los textos que permiten una visión así, los tiene y en algún momento serán la norma. Siempre irá por detrás, porque tiene muchas resistencias. Sí, sí. Están ahí resistiéndose algunos, ¿no? Quizá también una de las grandes reclamos, ¿no? Que es el que las monjas puedan también ejercer el sacerdocio de alguna forma, ¿no? Sí, las mujeres, eso es. En general las mujeres que puedan ejercer el sacerdocio. Recientemente el Papa León ha vuelto a decir que naranjas de la China, naranjas. ¿Tú cómo ves al nuevo Papa? ¿Qué te parece? A mí me parece anodino, la palabra es anodino. Es decir, sí, porque es un señor que está puesto allí y que probablemente está puesto precisamente por ser anodino, porque la Iglesia vivió un momento un poco de cisma interno. Con el anterior. Con el anterior, que tenía ese movimiento también, a veces auspiciado desde luego por los medios, no es todo oro lo que reluce, pero yo creo que este señor está puesto para no soliviantar a nadie. Sí, ni para bien, ni para mal. Como, bueno, vamos a pasar desapercibidos una temporada, ¿no? Eso Yo me acuerdo que además la elección del nuevo Papa la viví completamente retransmitida por ti en Blue Sky. Vamos, eras como el faro de repente que todos estábamos preguntándote y ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Sí, fue un momento además que compartí con mucha gente radicalmente anticlerical. Porque al final es un evento Sí, claro, más. O sea, Además, era un poco la Super Bowl de repente. Efectivamente, ¿no? ves ahí todos con sus vestiduras muy maricones también, con sus encajes de bolillo y sus cosas, ¿no? Palaciegas, así como tal. Y sí, yo siempre estoy deseando, vamos a decir, un cónclave, aunque eso implique la muerte de un papa. Que además, no sé si llegaste a ver la película Conclave. Sí, la vi y me pareció chulísima. O sea, súper... El thriller del año. Sí. Muy maravilla. Pues nada, hemos hecho un viaje de repente de los kings más oscuros a un poquito los más de repente luminosos, espirituales, no sé cómo decirlo. Pero pues muchas gracias por compartir todo este universo que está dentro de ti. Pues muchas gracias por darme la oportunidad, porque efectivamente esto que te he contado es lo que vivo yo más o menos día a día, y me gusta poder expresarlo aquí contigo. Y contarlo, ¿no? Pues nada, para terminar, una recomendación que hagas a nuestros oyentes, ya sea de películas, de cine, de libros, de lo que quieras. Pues no sabría qué recomendar. Un puro, de repente. Sí, no, un puro. No. Los puros los he recomendado en redes sociales en alguna ocasión. Pero mira, yo recomendaría. Pues yo recomendaría un libro que se llama Tan fácil como religión.
Ujú. de Enrique Dussel, que habla sobre todo del fetichismo Ok. de las mercancías. De las mercancías. Sí, y entonces para que puedan descubrir cómo también religión, fetichismo y de qué manera está dentro del mundo del mercado, de la economía y de la opresión que sufrimos todos aquí donde nos ha tocado vivir. El capitalismo, ¿no? En general. Efectivamente. ¿Y cuánto de religioso tiene eso? Muy interesante. Wow, pues nada, dejamos esta recomendación aquí para los oyentes que quieran escucharlo o leerlo, vamos. Y nada, muchísimas gracias, Gemu, por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ti. Y recordaros que este sábado 16 de mayo os espero en el Cine Embajadores para esta nueva sesión de La Cai Palomitas, película sorpresa. ¿Estarás dispuesto a adivinarla? La descubriremos juntas, la película el mismo día en la sala a las 12 del mediodía, ya sabéis, en la sala 4 del Cine Embajadores Río, calle Ercilla número 53. Y para que, bueno, pues para que podáis adivinarla, os voy a dejar unas pistas. Tenéis una foto que está en mi Instagram, ya sabéis que es @lacaneli, pues vais, ahí ves la foto, esa sería una de las pistas, en plan jeroglífico. Pero otras de las pistas os paso a leer, ¿no? Que también esta sería pista escrita, como si dijéramos, para que tengáis de las dos, pista escrita y pista no escrita, pista de imagen. Bueno, la pista escrita sería: aunque pelín desconocida, es una de mis películas fetiche, protagonizada por una diva absoluta del cine clásico hollywoodiense. Ahí queda eso. Tenéis dos pistas, esa y la de la imagen, ya os digo, podéis verla en mi perfil de Instagram. Y nos vemos el 16 de mayo a las 12 del mediodía en el Cine Embajadores Río, sala 4, para ver esta película sorpresa. Las entradas a la venta, pues en la página web del cine, básicamente. Y ahora sí que ya me despido con muchos canelibesos. ¡Mua!